Gracias a la familia Transformados por preparar este escenario tan extraordinario, de tanta excelencia, de tanto orden, para poder tener, creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios independientemente de los lugares donde estamos. La palabra de Dios es la semilla y es la buena semilla que sabe encarnarse en cualquier lugar y en cualquier ámbito donde esté. Pero también es verdad que un ambiente que nos permite estar atentos, que nos permite estar enfocados, colabora en que los estorbos que hacen que la tierra se altere sean quitados. Y parte de preparar estos espacios, estos tiempos, de enfocarnos en la palabra, de sentarnos alrededor de la palabra, de tener los sentidos naturales absorbidos y enfocados por esto, estas recomendaciones que nos daba el pastor Sergio recién, no son los 10 mandamientos de los alineamientos, pero sí es quitar los posibles estorbos que puedan hacer que la palabra no caiga en buena tierra. Así que gracias a todos los visibles y los invisibles que hacen que encuentros como estos se puedan llevar a cabo con tanta excelencia y dedicación. Habiendo dicho esto, me gustaría continuar donde dejamos anoche el tema que estamos desarrollando, sin antes darle los saludos de mi esposa, de mis hijos. Bueno, mis hijos no hablan lo suficiente como para enviar saludos, pero estoy seguro que si lo hicieran, enviarían saludos. Vamos a esperar que cuando hablen digan si mandaron todos los saludos que los papás dijimos que mandaron. Pero tenía mucho deseo, Miru, de volver a estar con ustedes y sabemos que prontamente lo podremos hacer. Yo quiero pedirle que abra la escritura conmigo en Efesios capítulo 4. Vamos a leer 2 pasajes en esta mañana y entrar de lleno a nuestro tema, recordando que el énfasis de nuestra participación en este encuentro será salvación y justicia, la expresión plena del reino. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 22 al versículo 24. Y vamos a volver a leer Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Efesios capítulo 4, versículo 22 al versículo 24. Y Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Amén. Me gustaría conectar esta primera intervención del día con aquello que comenzamos a desarrollar ayer, como la importancia, la demanda, la necesidad de una generación que pueda caminar, que pueda ir
hacia adelante, hacia la perfección, con una medida de verdad, con una medida de justicia, que garantice que la expresión de Dios en la tierra no se vea alterada ni se vea dañada. La verdad es que Dios, en su soberana voluntad, en su soberana intención, que Dios en su soberano propósito, anhela la manifestación de su Hijo en la tierra. Todo el Evangelio, todo el propósito eterno, todo el designio divino es o se puede resumir en la intención de Dios de darse a conocer. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ir viendo cómo esta intención se hace presente y se hace real. Dios buscando una imagen, la imagen que se perdió en Edén y que por Cristo es recobrada, que tenga forma, que tenga silueta, que tenga expresión en la tierra. Y aunque Dios es Dios y Él no necesita del hombre para darse a conocer, decidió en su soberana e infinita gracia que el hombre conforme la iglesia como aquel que puede expresarlo en sus días o en su generación. Dios no nos necesitaba a nosotros para expresarse, pero decidió necesitarnos para expresarse. Y ese es uno de los misterios infinitos de la gracia de Dios. Dios no nos necesitaba, pero nos quiso. Y comprender eso es comprender la tamaña responsabilidad que como iglesia tenemos de avanzar, de ir hacia adelante en búsqueda de una medida de expresión de Dios en nuestros días. Esto nos lleva a lo que conversábamos ayer y solo lo voy a mencionar por si alguien no pudo estar, a modo de base para lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. El camino inicial en este viaje hacia la perfección, el camino inicial, y cuando hablamos de perfección, permítanme la aclaración, no hablamos de la ausencia de errores, no hablamos del perfeccionismo. Cuando hablamos de perfección, hablamos de dos cosas: la medida que Dios espera ver y la plenitud que la iglesia puede expresar. Efesios capítulo 1, verso 23 dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando hablamos de expresión, el apóstol Santiago en su carta habla de perfección no como la ausencia de errores, sino como la expresión de plenitud, para que estéis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El sentido de perfección desde la perspectiva apostólica es que haya una iglesia en la tierra que no tenga necesidad de nada porque se ve completa en Él. Podemos decir que alcanzamos una medida de perfección cuando entendemos la plenitud de aquello que en Cristo nos ha sido dado. Esa es la medida, esa es la meta en la cual o por la cual vamos hacia adelante o vamos caminando. En esto entra lo que decíamos ayer y hablábamos ayer como la salvación y la justicia. Los dos elementos que Dios utiliza para llevar a la iglesia a un nivel de perfección. Mencionábamos y decíamos que la salvación es la puerta y la justicia es la casa, como para ponerlo en una perspectiva o en una mentalidad. Nuestra intención, mejor dicho, la intención de Dios y por ende de los que colaboran en la edificación de la casa, es dejar depositada a una generación no solo en la puerta. Por ejemplo, nosotros tenemos la maravillosa historia de Hechos 3. Ustedes recordarán, Pedro y Juan yendo al templo a orar y se encuentran en la puerta con un paralítico. El paralítico siempre estuvo ahí. El paralítico siempre estuvo en la puerta, pero no podía entrar a la casa. Entonces la tarea apostólica es recobrar el sentido de madurez, el sentido de perfección en un hombre que había sido dañado para que deje de estar a la puerta y pueda entrar a la casa.
La meta de Dios con nosotros no es dejarnos en la puerta a la cual la salvación nos introduce, sino llevarnos a la plenitud de la casa, que es el propósito y el fin de la palabra de justicia. El propósito de la palabra de justicia es dejarnos depositados en un nivel de expresión mayor del Señor en la tierra. Y es por eso que en esta mañana vamos a desarrollar esta idea de la vida justa o de el justo que expresa a Dios en la tierra. Y para ello vamos a compartir 7 pensamientos a modo de máximas o a modo de palabras para que podamos retener y aquellos que tienen la sana costumbre de anotar puedan ordenarlo en sus notas. A modo de introducción, decir que la palabra justo es una palabra de doble dimensión. Hay una acepción de la palabra justo que tiene que ver con cómo Dios ve al hombre justo por medio de Cristo. Y por otro lado, también está la expresión de esa justicia en los niveles terrenales o en los niveles en los cuales nosotros vivimos. La palabra justo es aplicable a cómo Dios nos ve justo a través de su Hijo Jesucristo cuando recibimos la vida de Dios. Y esto lo mencionábamos ayer cuando hablábamos de Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. Pero también hay una justicia que tiene que ver con nuestra vida en la tierra y en la toma de decisiones que todos los días tomamos mientras estamos habitando el mundo temporal. En la medida en la que avanzamos en madurez, la palabra de justicia es impartida a nosotros y vamos avanzando en la práctica de esa justicia. Lo que garantiza, y yo quisiera pedir, tengo miedo de provocar los escándalos que suelo provocar cuando predico, y es derramar esta maravillosa, y no me quiero ir teniendo que pagar una copa de agua. Entonces, para evitar, gracias. Ahora sí. Es que mi campo visual me pone, es un toque, hermanos, disculpen. Es en la medida en la que avanzamos en madurez. Ahora siento que me puedo mover con libertad. Gracias. Si hay algo que se vaya a romper, ya saben, este sería el momento. Y vamos avanzando, y ahí empiezan a retirar los instrumentos, la pantalla, todo. Gracias, hermano. En base a esto y con esto en mente, en esta tarea, aleluya, en esta tarea de avanzar hacia la madurez, y ayer presentamos algunos contrastes, vamos a hablar de 7 pensamientos sobre la vida justa a la que fuimos llamados como iglesia a vivir. Número 1, la falta de justicia en la tierra por parte de Dios es porque hay falta de justos en la tierra. La falta de que la justicia de Dios intervenga en nuestra vida familiar, en nuestra vida ciudadana, la falta de que Dios intervenga en las naciones de la tierra y manifieste su justicia, es la falta de justos que vivan como tal. Por lo tanto, hay una demanda a la que la palabra de justicia nos introduce, y es vivir una vida justa según Dios. No una vida justa según los estándares humanos, sino una vida justa de acuerdo a los estándares de Dios. Desde el estándar humano no debo por qué perdonar a mis enemigos. Desde el estándar de justicia de Dios debo de amarlos. Desde el estándar de justicia de Dios no todos merecen el mismo trato. Desde el estándar de justicia humano no todos merecen el mismo trato. Desde el estándar de justicia de Dios todos son dignos del mismo amor. Por lo tanto, vivir una vida justa según Dios es confrontar con los estándares humanos de justicia. Nosotros no fuimos llamados a vivir un estándar de justicia según Jonathan, sino que fuimos llamados a vivir un estándar de justicia según lo que Dios considera que es justo. No es la falta de justos de los salvos que Dios ve justos por la vida de Dios,
sino por la falta del justo, porque hay una justicia que se recibe por la vida de Cristo, la que recordamos y entendemos cuando fuimos justificados por la fe. Pero también hay una medida de justicia en la cual debemos de entrenarnos, disciplinarnos y ser enseñados. Y allí es donde entra el alimento sólido. El alimento sólido nos entrena, nos disciplina, nos equipa para vivir una vida conforme a la justicia de Dios. Y esto no tiene que ver con la justicia que nos salva, sino con la justicia de Dios que se expresa. Jurídicamente, judicialmente, nosotros fuimos justificados por Dios gracias a la obra de Cristo en la cruz. No hicimos nada para ser justificados más que tener fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Esa obra nos justificó. La obra de Cristo en la cruz justificó al género humano delante de Dios. La expresión de esa justicia es una tarea en la cual cada uno de nosotros debemos de crecer, debemos de avanzar, debemos de madurar y debemos de recibir. Esa es la medida de justicia que es la que tiene que ser construida en la tierra. Hace 2000 años que Dios nos declaró justo, pero lo que falta en la tierra son hombres y mujeres justas para que esa justicia espiritual y eterna se manifieste en la tierra. Dios quiere, el querer de Dios es que las naciones, el mundo, las personas, el orden temporal, todo lo que fue creado llegue al conocimiento de su amado Hijo. Dios anhela la manifestación de su Hijo en la tierra, pero Él decidió hacerlo a través de cada uno de nosotros, los que habitamos y somos parte de la iglesia. Pensamiento número 2. Déjeme cerrar el pensamiento 1 con esta idea. Si Dios por su Hijo nos ha dado a todo por amor la justificación de nuestros pecados a través de Cristo, la diferencia que hay entre los creyentes en cómo se vive en las naciones que como hijos de Dios modelamos, tiene que ver con algo que nos cuesta asumir, y es la responsabilidad de caminar en una vida justa mientras estamos aquí en la tierra. Voy a decir esto sujeto a corrección apostólica. La medida de expresión de Dios en la tierra está condicionada a la medida de justicia que la iglesia viva en la tierra. En otras palabras, no podremos manifestar tanto de Dios como nuestra vida no alcance las medidas de justicia que Dios ha planteado. Podemos tener milagros, podemos tener señales, podemos tener prodigios, podemos tener maravillas, pero si la justicia no crece en nuestro interior como una manera de vivir, entonces lo que se daña es la expresión de Dios en la tierra. En regla general, no sé si es en Ecuador igual como en Argentina, en regla general la gente no tiene problemas con Dios ni con lo que de Dios se da a conocer en forma de poder. El problema está cuando tocan la realidad de la iglesia. No, yo con Dios buena onda, yo todo bien, de vez en cuando le prendo una vela, voy a misa de como de vez en cuando. La gente está abierta a la evangelización que trae salvación. El problema se da cuando se conectan con la manera en la que la iglesia vive. No, lo que pasa es que yo conozco un cristiano que era vecino mío y que le debía a todo el mundo, y yo conozco uno que se fue con la otra vecina, y entonces lo que descalifica la expresión de Dios no es la expresión del poder, sino la manera en la que los santos viven una vida injusta. Por lo tanto, necesitamos esas expresiones que convencen, que ayudan, que abren el corazón. Y al mismo tiempo necesitamos crecer en justicia para que la expresión de Dios no se dañe en nuestros días. Número 2, sobre esto. La vida justa de Dios en lo eterno es a través de Cristo. Y su expresión justa en la tierra tiene que ver con cómo nosotros caminamos los días en ella. Otra vez, la vida justa de Dios en lo eterno es a través de Cristo.
Y su expresión en la tierra tiene que ver con cómo nosotros caminamos en ella. Génesis capítulo 18, verso 20. Abraham ve claro este panorama cuando dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y usted conoce aquella tremenda discusión, vamos a ponerle discusión, pero ese planteo que Abraham le hace a Dios: Señor, si hubiera justos en Sodoma y Gomorra, ¿no la destruirías? Y usted y yo podemos llegar a la conclusión que la razón por la que Sodoma y Gomorra es consumida no es por la abundancia del pecado, sino por la ausencia de los justos. La justicia que es según Dios en Cristo eterna está consumada. La medida de aquello que se expresa en la tierra tiene que ver con cómo nosotros vivimos esa justicia. Número 3, la práctica de la justicia, la vida justa y sobria que el apóstol Pablo le pide a Tito, que viva en este siglo, justa y sobriamente, nos introduce a mayores niveles de velocidad. Vamos más rápido cuando la justicia va delante de nosotros. Vamos más rápido como iglesia y como generación cuando la vida justa va delante de nosotros. Solo que otras velocidades o mayores velocidades demandan mayores ajustes. Cuando usted va a 5 kilómetros por hora en su auto, una rueda desajustada no representa peligro. Si usted es un corredor de Fórmula 1 y va a 320 kilómetros por hora, una rueda desajustada puede producir una catástrofe. En la medida en la que como iglesia vamos cobrando o vamos tomando mayor velocidad en la palabra, mayor velocidad en la implementación, mayor velocidad en la manera de andar, la medida de ajuste se hace cada vez más necesaria, porque ahora mayor velocidad trae consigo mayor peso de responsabilidad. Yo les confieso en esta mañana, y aquí hay hermanos que no me van a dejar mentir, a mí me gusta manejar rápido. No vamos a decir velocidades para que nadie se escandalice, pero me gusta manejar rápido. Hace un par de años atrás tuve la oportunidad de estar en Alemania en la ruta Múnich-Nuremberg, que no tiene límite de velocidad máxima. El límite es de velocidad mínima, o sea, usted no puede ir a menos de 120 kilómetros por hora. Y el máximo es lo que dé el auto. Entonces estábamos con el hermano que nos había invitado y le digo: ¿no me deja manejar? Como para sentir la idea de que uno está yendo rápido y no está violentando ninguna ley. Porque lo mínimo es 120. Entonces íbamos manejando un auto maravilloso, el auto está equipado para esas velocidades, por supuesto. Y yo estaba manejando 250... como para probar el auto solamente. Igual yo iba por el carril de la derecha y por el de la izquierda me seguían pasando autos. Pero bueno, en fin, es otra historia. Cuando uno va manejando rápido, la velocidad demanda mayor enfoque. Porque a 40 kilómetros por hora, usted tiene tiempo de frenar si una vaca se cruza en la autopista. A 250 usted se despierta siendo promovido por el Señor a las mansiones celestiales. O sea, la chance de probabilidad de que usted se atraviese con una vaca y llegue a frenar yendo a 250 kilómetros por hora es cuasi nula.
Por lo tanto, mayor velocidad demanda mayor enfoque. Ahora, un hecho curioso ocurrió en mi vida el día que me convertí en padre. ¿Por qué? En Argentina, no a 250, pero un poquito menos, me gustaba manejar. La pastora Vanessa y el pastor Santiago pueden dar fe de eso, me gustaba manejar rápido. Pero el día que nacieron mis hijos, el día que nació Amelie y obviamente luego después Agustín, cuando ellos están en el auto no puedo ir a esa velocidad. Por más que yo esté confiado, por más que conozca la ruta, por más que el auto sea o esté capacitado para ir rápido. Si hoy yo fuese a Alemania con mis hijos, no dejaría que nadie nos lleve a esa velocidad, ni yo manejaría a esa velocidad. ¿Por qué? Porque el peso de responsabilidad se hace más grande cuando uno sabe que lleva vidas a bordo. Yo no me subiría con mis hijos a un auto que sé que está desajustado. Yo me he subido a cada auto, hermano, que uno tenía que orar en fe para que... Era como el auto de los picapiedra, había que empujarlo por abajo. Con mis hijos no tendría la misma seguridad de subirme a un auto que esté desajustado. Porque en la medida en la que la responsabilidad va creciendo, los desajustes son cada vez menos tolerados. Una mayor medida de velocidad requiere una mayor medida de ajuste. Ahora, ¿qué es ajuste? La palabra ajustar está formada con raíces latinas y significa acomodar, pero también cuando uno separa la palabra ajustar, usted encuentra dos expresiones en esta palabra ajustar. Número 1, hacia, y número 2, justo. Hacia, justo. Por lo tanto, ajustar es ir en dirección hacia lo que es justo. A cada uno de nosotros, ver por la obra del Espíritu Santo en nosotros cuáles son los ajustes que son necesarios para que vayamos hacia una vida cada vez más justa. Para que entonces la expresión de Dios en la tierra no se pierda. Creo firmemente que este encuentro es un espacio propuesto por Dios en el tiempo para examinar lo que debiéramos acomodar de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestras congregaciones, para ir en dirección hacia lo que es más justo. Ahora, vamos a intentar definir en los próximos minutos, si ustedes nos acompañan, ¿qué significa ir hacia lo justo? Porque si cada uno de nosotros tomáramos un minuto para definir qué es justo, tuviéramos 200 definiciones sobre lo que es justo. Pero nosotros debiéramos de salir en esta mañana renunciando a nuestra propia definición de lo que es justo, la cual es subjetiva y personal, y abrazar lo que es justo según Dios. Porque en lo que es justo para mí tal vez no sea justo para usted, pero la discusión se termina cuando los dos entendemos qué es lo que es justo para Dios. Número 4 en esta idea de pensamientos. Número 4, la mentalidad y el diseño apostólico es siempre ir en dirección a lo que es justo delante de Dios. La mentalidad y el diseño apostólico es siempre ir en dirección a lo que es justo delante de Dios y según Dios. Hechos capítulo 6 ilustra esto de una manera extraordinaria. En cuanto crecía el número de discípulos, hubo murmuración. El crecimiento siempre trae desajustes, porque el crecimiento nos propone que aquello que estaba ajustado ahora se desajuste. Cada medida o cada estación en Dios produce en sí mismo un desajuste, porque la medida de la estación anterior en la cual fuimos fieles nos introdujo a una medida mayor, y en la medida mayor a la que fuimos introducidos no sabemos cómo operar.
Y es ahí donde los ajustes son necesarios. Y este crecimiento trajo murmuración entre los creyentes de habla griega por cómo las viudas griegas eran desatendidas. Y los apóstoles no convocan a un concilio para ver qué se hace con las viudas griegas. Tampoco menosprecian el problema, simplemente van hacia el ajuste que garantiza la justicia. Entonces ellos dicen, no es justo, no es justo. No dice es bueno o es malo, nos gusta, no nos gusta. Ellos no plantean gustos personales en la edificación de la iglesia. Ellos plantean una medida de justicia. ¿Dónde se terminan los conflictos congregacionales? Frente a lo que es justo delante de Dios. No es si me gusta tal canción o si no me gusta tal canción, si me gusta la predicación o no me gusta la predicación, si me gustan los asientos o no me gustan los asientos. Es qué es justo delante de Dios, porque la medida de la iglesia es la justicia según Dios. No son los gustos personales. La iglesia no es o no debiera ser atractiva a los gustos personales de las personas, porque si no, tendríamos una iglesia de acuerdo a los gustos y a los deseos de cada persona. Y entonces los apóstoles plantean una medida. No es justo que nosotros descuidemos la oración y la palabra para atender a la mesa. No dice que ellos no tenían problema en atender o que tenían problema en atender a la mesa. No, el punto no era si podían o no podían hacerlo. El punto era qué es lo justo. La mentalidad apostólica es ir en dirección hacia lo que es justo delante de Dios. Lo que estoy edificando en mi casa, ¿es justo como Dios lo diseñó o tengo que hacer ajustes? ¿Estoy tratando a mi cónyuge justo como Dios lo diseñó o tengo que hacer ajustes? ¿Mis hijos están caminando justo como Dios lo diseñó o tengo que hacer ajustes? Porque no se trata si a mí me cae bien o si a mí no me cae bien, sino si es justo delante de Dios. Y la medida de justicia de lo que a Dios le agrada es lo que establece el patrón sobre el cual vivimos. No ofrendamos porque nos guste o no, porque lo sintamos o no. No diezmamos porque nos guste o no, o porque este mes fue mejor que el anterior. No, lo hacemos porque es justo. No evangelizamos porque tengamos ganas o no. No discipulamos porque nos convenga o no, sino porque es la medida que rige la vida de la iglesia, es lo que es justo delante de Dios. Número 5. Número 5 y quedan 24 minutos. Estamos bien. Número 5. La medida de justicia no son los estándares humanos. La medida de justicia es Cristo. Todo es conforme a Cristo, porque si no es conforme a Cristo, no es justo como Dios lo quiere. Y si usted está anotando, anote en negrita, subrayado y cursiva. Lo parecido no es lo justo. Lo parecido no es lo justo. Esta idea de medidas que nos planteaba ayer el apóstol Gustavo está presente en todas las Escrituras. Dios no dejó nada al azar. Cuando usted comienza a estudiar el camino o el recorrido en esta intención eterna de Dios de darse a conocer, nada de lo que en parte representaba a Cristo, ni el arca de Noé, ni el tabernáculo de Moisés, ni el templo de Salomón, todas figuras de una habitación más grande, nada fue hecho al azar, todo tenía medidas justas. Tenía que tener medidas, tenía que tener materiales. Moisés, haz todo lo que haz todo conforme al diseño que se te ha mostrado en el monte. Moisés no podía decir, no, es que a mí no me gusta la piel de tejón, a mí me gusta más. No, es que es conforme al diseño. La garantía de que la gloria de Dios sea vista es que lo que se edifique sea conforme a la medida que Dios planteó.
La razón por la que Éxodo 40 dice que cuando acabaron el diseño del tabernáculo, la gloria del Señor descendió y Dios hizo habitación allí y fijó domicilio en el tabernáculo de Moisés, fue porque el tabernáculo de Moisés tenía una característica: había sido construido conforme a las medidas de Dios. El casi no es justicia. Casi llego, pastor, pero usted no sabe lo que me pasó. Casi diezmo este mes, pastor, pero usted no sabe lo que me pasó. Casi evangelizo, pastor, pero eliminar el casi de nuestra vida es ir hacia una mayor medida de justicia en Dios. Porque lo parecido no es lo justo. Lo casi no es lo justo. Abraham fue llamado amigo de Dios porque mandaría a su descendencia que camine en justicia. El problema es que cuando algo se desajusta, cuando algo pierde el objetivo de ir hacia lo que es justo, tiende a separarse. Una silla o una mesa que se desajusta se termina abriendo y no termina cumpliendo su función. La silla en la que usted está sentado, si está desajustada, comienza a separarse. Y tendremos un escenario interesante si eso aconteciera. Algunos están haciendo como, está ajustada, está ajustada. Todo lo que se desajusta tiende a separarse. La familia fue creada para ser uno. Pero cuando se desajusta, se termina abriendo y cada uno escoge su propio camino. Génesis capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y llamó el nombre de ellos Adán. Dios los veía como uno. Pero cuando se desajustaron, lo que Dios había visto como uno terminó separándose. Nos desajustamos cuando le damos lugar lentamente a las cosas que no son según Dios. Estas famosas licencias que a veces nos damos, que son pequeñas y sutiles cosas que tienen un propósito: irnos separando, irnos desajustando lentamente. Por tanto, dice el autor a los Hebreos en el capítulo 2, verso 1, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No dice que caigamos, dice que nos deslicemos. ¿Sabe cuál es la idea de desliz? Algo que se va cayendo de a poquito. Algo que el fin es la caída, que el fin es el extravío. La NBI lo traduce como no sea que queden a la deriva. El desajuste produce que lentamente nos vayamos separando de aquellas cosas que no son Dios. Nos desajustamos cuando lo que yo pienso es más importante que lo que Dios dice. Seguramente usted nunca tuvo esta discusión en el plano matrimonial o en el plano familiar. No, es que yo pienso que tenemos que comprar el auto ahora. No, y yo pienso que tenemos que esperar 3 meses. La pregunta debiera ser, la que mediara los conflictos debiera ser, ¿y qué dice Dios sobre esto? No, es que tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana. Sí, pero ¿qué dice Dios sobre esto? Y entonces cuando volvemos a lo que Dios dice, cuando volvemos a la medida de justicia, entonces las discusiones se reducen, porque ya no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, ahora es lo que Dios dice. Por eso lo que mencionábamos ayer, cuando la iglesia avanza en madurez, las escrituras tienen poder gubernamental. Las escrituras tienen poder gubernamental. No es lo que yo pienso. No es lo que yo siento,
no es lo que yo creo. Yo pienso que no tengo que ofrendar. Yo siento que no es el momento. Yo creo que... No. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque yo no me quiero regir por lo que pienso, por lo que siento, por lo que creo. ¿Sabe por qué? Porque esas tres cosas son sujetas a modificación. ¿Cuánto pensaban sobre algún asunto, algo hace 5 años atrás que hoy ya no lo piensan de la misma manera? Oh, yo siento que tengo que dejar la Coca-Cola. Yo creo que el lunes arranco el gimnasio. Y son sensaciones, y son sentimientos, y son pensamientos que están sujetos a modificación. Porque el lunes, cuando suena la alarma a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, aquello que usted sintió, creyó y pensó ya desapareció. No podemos edificar nuestra vida en lo que yo pienso, yo creo y yo siento por una sencilla razón. Eso puede cambiar. Pero cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Anclar nuestra vida en lo que Dios dice es anclar nuestra vida en algo que no está sujeto a cambio, que no está sujeto a erosión, que no está sujeto a modificación, que no está sujeto a desgaste. ¿Cuál es la medida, según Dios, que tenemos para edificar? Todo lo que es conforme a Cristo. Por eso, Filipenses capítulo 4, verso 8, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. 6. No se preocupen, el punto 7 tiene 25 subpuntos. 6. Oramos. Y es nuestra oración más profunda en este día. Oramos que nos sean revelados los ajustes que tengamos que hacer en esta estación. Y que en sinceridad y en verdad los podamos corregir. Que Dios nos muestre, abra los ojos de nuestro entendimiento durante la jornada de hoy y de mañana para ver aquellas cosas que se están desajustando, para que su expresión no se vea alterada. Queremos ver a la iglesia del Señor expresada en Ecuador. Pero no puede ser como nosotros queremos. Debe de ser conforme a lo que es justo delante de Él. Todo lo que esté desajustado corre riesgo de pérdida. Pero todo lo que se ajuste tiene garantía de expresión. Número 7. Nuestra vida en Cristo se trata de ser ajustados todo el tiempo. No soy un experto en la materia, así que lo voy a decir sujeto a que esté equivocado. Pero siguiendo este ejemplo mecánico, siguiendo este ejemplo de los autos, usted vio que de vuelta en vuelta en una carrera los autos pasan a boxes. ¿Se dice boxes acá? Es como eso mismo. Ustedes usan palabras interesantes en Ecuador. Dan vueltas y cada cierta cantidad de vueltas el desgaste, el desajuste se vuelve tan grande que tienen que volver a ser ajustados. Entonces se cambian los neumáticos, se recarga combustible. Veo que todo se busca que sea rápido. No se puede pasar mucho tiempo siendo ajustado. Hay que ser ajustado para garantizar la expresión. Hay que ser ajustado para que la velocidad no se detenga. Si la carrera durara 3 horas, usted no puede pasarse 2 horas y media siendo ajustado. O sea, puede tranquilamente, pero no llega ni para cuando están cerrando la pista. ¿Cuánto duran los ajustes, pastor? Los ajustes duran según lo que se quiera expresar, porque a mayor medida de expresión, mayor medida de ajuste. A mayor medida de expresión, mayor medida de ajuste.
Cuando la expresión es en una manzana o en un vecindario o en una pequeña comunidad, el ajuste es conforme a esa medida. Pero cuando la medida comienza, o cuando la expresión comienza a aumentar, y ahora ya es un barrio, ya es una ciudad, ya es una provincia, ya es una nación, ya son naciones, las medidas de ajuste son mayores. Y esta medida de justicia nos lleva a la pregunta: ¿quién define nuestra identidad como iglesia? ¿Quién define nuestra identidad como expresión de Dios en la tierra? Porque según la sociedad somos la iglesia evangélica, la religión evangélica, la iglesia protestante, los evangélicos, los evangelistas, pero nosotros no podemos adoptar la definición que la sociedad da sobre lo que es la iglesia, sino qué pensó Dios cuando pensó en la iglesia. Según Dios y su palabra, nosotros somos mucho más que eso. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La siguiente lista que compartiremos ahora es un enunciado en forma de contrastes, la misma dinámica que ayer, con carácter no de descalificación, sino de clasificación. Necesitamos una mente que clasifique, que ordene. Una de las evidencias de que la luz va creciendo es que podemos poner en orden las cosas. El libro de Job relata una frase maravillosa: no podemos poner en orden las ideas a causa de las tinieblas. El fin de las tinieblas, de la ignorancia, es que no podamos ordenar. Pero cuando la luz viene, el orden cae. Y cuando el orden cae, entra la clasificación. Necesitamos clasificar para establecer diagnóstico y establecer medidas de solución. La iglesia evangélica, como postulado, como nomenclatura, como definición, nació en la mente humana. Pero Jesucristo vino para edificar una iglesia-estado. Una iglesia de acuerdo a los parámetros de justicia. Usted sabe que para que un Estado sea real, para que un Estado sea reconocido, tiene que tener por lo menos 3 elementos básicos. Tiene que tener habitantes, tiene que tener territorio y tiene que tener un poder de justicia o un poder que imparta justicia, es decir, un sistema de leyes. Después hay un par de elementos más, tiene que tener algún tipo de identidad cultural o de algún tipo de identidad simbólica, los símbolos patrios y demás. Pero legalmente un Estado es constituido cuando tiene personas, o sea, habitantes, territorio sobre el cual los habitantes puedan habitar y un sistema que garantice que el territorio y los habitantes puedan vivir armoniosamente, puedan vivir en justicia. Desde la perspectiva de Dios, la iglesia es la iglesia-estado. Marcos capítulo 7, verso 13, presenta un daño a esta expresión de la iglesia, cuando dice: ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante a estas. La NTV dice: y ustedes anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto es solo un ejemplo entre muchos otros. ¿Qué es lo que fuimos llamados a expresar? ¿La iglesia que nosotros queremos o la iglesia que Dios quiere? Porque la iglesia que Dios quiere muchas veces irá en contra de nuestras tradiciones sobre lo que creemos que es iglesia. La tradición es un modelo mental heredable que se transmite de manera individual o colectiva, con base en las enseñanzas o experiencias adquiridas en las diferentes etapas de la vida de los seres humanos. Y pudiéramos hacer muchas comparaciones sobre esto, pero seguramente usted en su familia hace un plato de comida
igual al que hacía la abuela, igual al que hacía la tatarabuela, igual al que hacía... Y aunque en la casa de su vecino lo hagan completamente diferente, usted sigue la tradición familiar. La tradición es heredable, es un modelo que se transmite. El problema es que la tradición no siempre es conforme a lo que es justo. No siempre es conforme a lo que Dios quiere. En base a esto, a modo de enunciado en estos minutos finales, quisiera presentarles un contraste que daña la expresión de Dios en la tierra. Número 1, la tradición evangélica tiene muchas voluntades que las dirigen, por eso sufren continuamente divisiones. La Iglesia-Estado tiene una sola voluntad que la gobierna, la del Rey de Reyes. Número 2, la tradición evangélica piensan que ser muchos es tener más poder. La Iglesia-Estado sabe que el poder está en la obediencia a la voluntad del Rey, más que en los números. Un hombre en cadenas, obedeciendo a la voluntad del Rey, hizo temblar a los reyes de la época. Número 3, la tradición evangélica es edificada con muchos intereses personales. La Iglesia-Estado es movida en un solo interés: hacer la voluntad del Padre Celestial. Número 4, la tradición evangélica, mientras se les da lo que quieren, participarán en toda clase de actividad donde sus intereses sean satisfechos. La Iglesia-Estado participa en todo lo que sea convocado por Dios para haber cumplido el deseo de su amado Rey y Señor. Recuerde que como usted los traiga, es como los va a tener que sostener. Número 5. La tradición evangélica tiene por esencia el subsidio. Busca ser subsidiada o subsidia a la gente para gobernar sus voluntades. Venga y reciba, venga y llévese, venga y compre, venga y tome. La Iglesia-Estado libera a la gente, la madura en Cristo y los hace altamente productivos más que consumidores. Número 6. Número 6. La tradición evangélica hace según los recursos que tiene. La Iglesia-Estado hace todo lo que le es mandado, porque el que lo envía provee. Dios prospera su voluntad. Todo lo que yo me automande hacer, tendré que ver cómo lo pago. Todo lo que Dios me envía a hacer, el que envía es el que provee. Número 7. La tradición evangélica tiene a Jesús como un bombero que está para apagar los incendios en su vida. La Iglesia-Estado tiene a Jesucristo como Señor del universo. En una, Él viene para lo que yo quiero. Señor, ven y visítanos. Ven y haz, ven y tócanos. Y Dios dice, ¿y cuándo van a querer ustedes someterse a lo que yo quiero? Número 8. La tradición evangélica somete el destino de los hombres a una visión ministerial humana. La Iglesia-Estado vive por una visión celestial. Quiero que sepas, oh Rey Agripa, que no fui rebelde a la visión celestial. Número 9. Son solo 95, no se preocupe. Las 95 tesis. Número 9. La tradición evangélica se casa o se revela al estado humano. Se casa con el estado humano, con el estado terrenal, o se revela contra él. La Iglesia-Estado colabora con el estado humano según la voluntad divina y el eterno propósito de Dios en Cristo. Número 10. La tradición evangélica es una multitud amorfa, no es un cuerpo.
Somos muchos, pero no tenemos forma, no tenemos silueta, no tenemos expresión. La iglesia-estado es un cuerpo que avanza en la dirección de alcanzar la estatura de un varón perfecto. Número 11. La tradición evangélica le rinde pleitesía al estado humano para congraciarse o se revelará cual terrorista de estado. La iglesia-estado respeta a las autoridades e instituciones humanas que trabajan para el bien común, pero jamás harán nada que vaya en contra de la autoridad superior, es decir, la autoridad divina. Número 12. Mantiene a la gente con un mensaje acerca de cómo suplir sus necesidades. La iglesia-estado le fue revelado que en Cristo lo tiene todo y que se vive para producir, fructificar, prosperar y no para mendigar. Número 13. En la tradición evangélica solo prosperan y se enriquecen sus líderes. En la iglesia-estado prosperan todos los santos. Número 14. En la tradición evangélica están los nicolaitas, es decir, aquellos que tienen un gran amor por las posiciones jerárquicas. En la iglesia-estado opera el sacerdocio universal de todos los creyentes, sirviéndonos unos a otros en amor. Quiero invitarlo a estar de pie. Las 12 en punto. Y decirte en esta querida y en esta hermosa mañana que vienen ajustes, que los ajustes para la iglesia del Señor en esta nación son inevitables. Los ajustes vienen, pero no en base a lo que yo quiero, sino en base a lo que es justo según Dios. Los ajustes son inevitables porque se espera de la iglesia-estado una expresión de vida en justicia. Hay un principio que no se puede negar, es un proverbio de Salomón. Cuando los justos gobiernan, la ciudad se alegra. Y ese cuando los justos gobiernan no hace referencia a que tengamos un alcalde, un gobernador o un presidente cristiano, sino cuando la iglesia sea una medida de justicia en la ciudad. Cuando la iglesia alcanza una medida de justicia, cuando la iglesia se ajusta en dirección hacia lo que es justo, entonces la evidencia será que habrá alegría en la ciudad. Vamos a ir hacia una medida de mayores ajustes y los ajustes son inevitables. Puede mirar a la persona que tiene a su lado con la mejor sonrisa que tenga en esta mañana, la mejor, esa que muestra los dientes, la mejor. Si falta alguno no pasa nada. Y dígale, por favor, vamos en dirección hacia una mayor medida de ajustes para que haya una mayor medida de expresión. En el nombre de nuestro Señor. Amén y amén.